Buenos días, saludos. Que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de nosotros. A veces nosotros escuchamos, ¿verdad?, tantos mensajes de prosperidad, ¿verdad?, y que Dios nos dará, que no significa, ¿verdad?, que Él no nos va a dar. Claro está, ¿verdad?, porque si es su voluntad, así Él lo hará. Pero cuando su palabra nos habla de prosperidad, se refiere más a esta prosperidad espiritual y no necesariamente, ¿verdad?, esta prosperidad física. Amén. Cuando su palabra también nos enseña que a base de la prosperidad, mis hermanos, la prosperidad va de la mano, ¿verdad?, con la adversidad. Ay, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puedes decir eso? Sí. Cuando damos una vuelta, echamos un vistazo, bueno, la palabra está escrito, ¿verdad?, a nuestros antepasados. Podemos ver, ¿verdad?, que cada uno de ellos, muchos de ellos, ¿verdad?, pues sufrieron, ¿verdad?, fueron perseguidos, amén. Muchos mártires, todos conocemos, ¿verdad?, Esteban fue un hombre, ¿verdad?, que por Jesús, amén, por no negar su fe, él murió, ¿verdad?, apedrado. ¿Verdad?, y dice, ¿verdad?, que Esteban vio la gloria de Dios mientras él iba lentamente muriendo. Bueno, la palabra dice que Esteban fue el primer mártir, ¿verdad?, de morir por su causa. Amén. Pues la palabra que el Señor tiene, ¿verdad?, para nosotros es que no estamos viviendo en los tiempos de ayer. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino a la cruz del Calvario y pagó un sacrificio. Amén. Gloria a Dios por eso, por su gracia. Cuando digo gracia, la gracia del Señor, mis hermanos, se recuerdan nuestro antepasado, cuando Moisés hizo el tabernáculo, todos recordamos, ¿verdad?, que estaba este lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el lugar santo, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde estaba, ¿verdad?, el sumo sacerdote. Y en ese lugar donde estaba el sumo sacerdote, ¿verdad?, que solamente podía entrar él, era donde una vez al año, ¿verdad?, pues iba a la presencia del Señor para pedir misericordia y perdón por el pueblo de Israel y por las 12 tribus, ¿verdad?, pues de Jacob, ¿verdad? Cada uno de ellos fueron sus hijos. Pues nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, bendito Dios, ¿verdad?, por su sacrificio en la cruz del Calvario, cuando murió, este velo se rompió, ¿verdad? El velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Y por eso, ¿verdad?, por esa gracia, esa es la gracia que tenemos usted y yo de ir al Padre. Porque antes, ¿verdad?, el sumo sacerdote pues intercedía por las personas, pero ya no. Ya por su misericordia y por su gracia, nosotros podemos ir directamente al Padre. Podemos entender eso. Wow, es algo poderoso. Entonces, la palabra viene a mí, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de ir a la presencia del Señor, aún así, ¿verdad? Vuelvo y les repito, en la adversidad. No es que nosotros vivamos un evangelio no fuerte, porque tampoco queremos hacerlo, porque no estamos diseñados, ¿verdad?, pues para sufrir. Bendito Dios, porque ya nuestro Señor Jesús sufrió por cada uno, ¿verdad?, de nuestros pecados y por la causa. Ya el mismo Maestro, ¿verdad?, como Cordero, bendito Dios, vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Pero su palabra también nos enseña, ¿verdad?, a que usted y yo, ¿verdad?, también íbamos a pasar, ¿verdad?, por vicisitudes. Quizás alguna persona fuerte y otra pues no tan fuerte. Bendito Dios. Eso pues solamente el Señor lo sabe. El hombre y la mujer de Dios, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que, ¿cómo se lo puedo decir? Nosotros podemos tener muchas personas como amigos, como conocidos, pero nosotros, ¿verdad? Si tenemos muchas amistades que no sean del Señor, pues la palabra nos revela y nos dice, ¿verdad?, que por lo menos en Santiago 4:4, que el que quiere ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. ¿Por qué te lo digo? Te lo digo porque muchos de nosotros, cuando le servimos al Señor y llevamos la palabra tal como el Señor nos da, ¿verdad? Hay que llevar la palabra precisa y clara, así como el Señor lo puso, ¿verdad?, pues en nuestros labios, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a veces nosotros, para no llevar algo tan caliente y tan fuerte, queremos parafrasear lo que Dios en nosotros ha puesto. Entonces no queremos enfrentar la adversidad, los comentarios que otras personas puedan causar por lo que usted ha dicho. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el Señor habla al corazón y dice que lleva mi palabra así como te lo he puesto, porque no podemos ser, y el mundo también puede también ser, porque hay muchas personas que también están en el evangelio que pueden no estar muy de acuerdo con lo que usted o yo vayamos a decir,
Claro está, amén. Muchos podrán decir, Dios mío, ¿por qué yo tengo que padecer por un problema? Si echamos un ojito al libro de Job, ¿verdad? Este fue el hombre que sufrió, no te voy a decir sin culpa, bueno, sí, sin culpa, porque si vamos a leer el libro, Job dice la palabra que era un hombre íntegro. Por eso el enemigo de las almas, cuando fue a la presencia del Padre, ¿verdad? El Señor le dijo, ¿has visto mi siervo Job? Íntegro, ¿verdad? Que era un hombre fielmente, ¿verdad? Seguidor del Señor y estaba totalmente, ¿verdad? A la presencia del Señor, Job representaba un hombre perfecto, aleluya. Entonces el enemigo de las almas, tú lo sabes, que pidió permiso al Dios del cielo para trastocarle, hermano. Eh, Hay una parte, ¿verdad? Del libro de Job, que Job le reclama al Señor, ¿verdad? Y Job le dice, ¿verdad? Que por qué, ¿verdad? Tanta gente mala puede progresar, tanta gente mala puede morir en paz, puede, ¿verdad? Multiplicar su dinero, tanta gente que tiene el corazón de esa forma. Y hay veces, ¿verdad? Que entonces nosotros, cuando queremos caminar con el Señor, en este caso vamos a hablar de Job, Job, Dios, en conclusión del libro de Job, vemos la soberanía del Señor. A veces muchos nos preguntamos, pero ¿qué hizo Job para merecer esto? Job, así como 42, dice, ¿verdad? Que de vida te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque no conocía al Señor. También muchos de nosotros, ¿verdad? Muchas personas dicen, yo conozco al Señor. Cuando le llevamos esta palabra al Señor, cuando le decimos que vamos a aparecer por su causa, cuando le decimos, ¿verdad? Que puede ¿verdad? Que ocasione situaciones porque no estamos exentos de parecer. Muchas personas nos dicen a nosotros, ¿verdad? Que conocen a Dios, pero lo pueden conocer según ellos, lo que ellos quieran pensar. Job conocía al Señor a su manera. ¿Ve? Por eso él dice de oídas, ¿verdad? De oído. Él había conocido al Señor de oídas. Muchas personas que dicen que conocen a Dios, lo conocen de oídas. Mas entonces, luego Job le dice, mas ahora mis ojos te ven. Dice los escritores, ¿verdad? Estas personas teólogos, que la prueba de Job duró como 30 años. ¿Tú sabes qué es 30 años? Pasar por prueba. Aleluya, 30 años. Entonces, el Señor me dice, porque entonces nosotros no pasamos por esas vicisitudes tan fuertes como lo pasó nuestros antepasados, por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, porque ha sido fiel. Pero también nos enseña que no estamos, ¿verdad? No estamos en este plan de no pasarlo. Y el Señor me enseña, ¿verdad? Que en el momento de la aflicción, en el momento de la adversidad, debemos de buscar al Señor. Cuando Job le reclama al Señor, creo que está en Job 38, por ahí, el Señor le dice a Job, ¿verdad? Que ¿dónde estuviste tú? Aleluya. Cuando yo fundé la tierra, ¿verdad? Porque Job se estaba quejando, el Señor le está preguntando, diciéndole a él, ¿dónde estabas tú, Job? No tenía ni idea porque él ni sabía cuándo iba a nacer, ni cuándo iba a morir, ni quién era él, ¿verdad? Todavía sí estaba en los planes del Señor, pero obvio, ¿verdad? Pues todavía no estaba en esta tierra. Amén. Ahora bien, mis hermanos, dando, ¿verdad? Hablar aquí con ustedes, yo me di a la tarea de buscar una información, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Que por la causa del Señor, hoy en día en este siglo, ¿verdad? 2021, en el siglo XXI, perdón, mueren, ¿verdad? Por la causa de nuestro Señor Jesús. Y leyendo el reportaje dice, el número de cristianos asesinados por causa de su fe en Jesucristo aumentó, de acuerdo con la lista de vigilancia mundial en el 2019, realizada por Puertas Abiertas en la corporación a los informes de años anteriores. Dice, luego de una disminución de 1.207 cristianos asesinados en el mundo en la investigación del año 2017, este año informaron a 4.305 mártires. ¡Wow! ¿A qué se debe este crecimiento? El estudio asegura, ¿verdad?, que se debe a los asesinatos en Nigeria por parte de los radicales islámicos de la tribu Fulani en comunidades cristianas del país. Se cree que la cantidad total de asesinatos, el 90% corresponde a los muertos en Nigeria
por la clase seguidora de los cristianos. Wow. Miren cuántas personas, ¿verdad? Todavía hoy, ¿verdad? Asesinan, ¿verdad? Por causa de la fe de nuestro Señor Jesús, que son muertos, son abatidos. Lo podemos decir, aleluya, pero no estamos, nosotros lo decimos, pero Dios mío, seremos empáticos por lo que nuestros hermanos pasan. ¿Sabe que en aquel entonces, mis hermanos, todos estos profetas, ¿verdad? Y todos estos discípulos del Señor, para ellos fue una delicia morir por Dios, porque ellos vieron al Maestro. Ellos decían, no importa por lo que voy a padecer, porque morir en Cristo es ganancia, aleluya, como lo dice el libro, como lo dice Pablo en una de sus cartas. En Mateo 16:25 dice, significa que aquellos que se sacrifican, ¿verdad? Por Jesús, seguirán incluso. Eso se implica, ¿verdad? Bendito Dios, perdón. Mateo 16:25, miren lo que dice. Ajá, dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Wow. Ahora sí les digo, ¿verdad? Que esto significa a todas estas personas, ¿verdad? Que se sacrifican por seguir a Jesús. Incluso eso implica, ¿verdad? Perder sus cosas terrenales, ¿verdad? Ellos se niegan, ¿verdad? Y no importa lo que pueda pasar con ellos, pero ellos desean tener una vida espiritual y eterna. Amén, que es lo que nuestro Señor Jesús nos dará. Ahora bien, usted y yo, ¿estaríamos dispuestos a pasar? Muchos pueden decir que sí, pero en el momento, mis hermanos, estamos en tiempos difíciles. Estamos en los tiempos que hay que ponerse el cinturón. Si antes supongamos que estamos en un carro y antes usted se montaba en un carro y no usaba el cinturón de seguridad. Estamos en tiempo de que tienes que abrocharte el cinturón de seguridad. Estamos en los tiempos donde siempre tienes que hacerlo, pero ahora, cuando salga de nuestra casa, cuando salgamos, tenemos que encomendarnos al Señor. Estamos en el tiempo que la palabra dice en el 24, que cuando escuchemos, ¿verdad? Guerra, sonidos de guerra, ¿verdad? Que será principio de dolores. Lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, estamos viendo, Dios mío, ¿verdad? Que pronto se acerca. Para nosotros los cristianos es un gozo, una alegría, amén, porque significa que pronto vendrá nuestro Mesías y que nuestro galardón está cerca, aleluya. En Mateo 5:10, la bienaventuranza, dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Tú sabes lo que a mí me llena mucho, que Ezequiel, aleluya, que Juan, bendito Dios, que Moisés, ellos se gozaron porque ellos vieron la gloria del Señor. En cada uno, ¿verdad?, de la palabra. Ellos mismos, ¿verdad?, reflejan. Ezequiel dice que era un fuego, los ojos eran, ¿verdad?, era un resplandor. Dios mío, mitad de una forma y la otra forma. Imagina que tuvo ese hombre, Dios mío, que se veía como fuego, de algo radiante. Bendito Dios, entonces lo viste como hombre en el cruz del Calvario. Este es algo poderoso. A veces no podemos entenderlo. Yo mismo a veces no lo entiendo y digo, Dios mío, wow, ese es Jesús. ¿Verdad? No lo hemos visto, Dios mío, pero en el principio, en el libro de Éxodo, aleluya, la palabra dice, ¿verdad?, que el Señor le escondió a Moisés y solamente Moisés le vio de espalda. Amén. Wow, que siempre ha estado, siempre ha existido, siempre estará. En la prueba somos más fuertes. ¿Qué nos dice Dios en la adversidad? ¿Verdad, mis hermanos? La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que la adversidad es inevitable, pues porque vamos a pasar. Pero que también podemos, ¿verdad?, enfrentarla con la ayuda de Dios. Aleluya. Él es la esperanza y que, ¿verdad?, y que en Él, Dios mío, ¿verdad?, pues todo es posible y que todo estará para bien. Muchas personas, cuando están en la aflicción, en la necesidad, en la desesperanza, se aíslan. Y es lo contrario, la palabra nos enseña, ¿verdad?, que cuando te sientas en adversidad, en la prueba, amén, porque es parte del proceso, porque lo vas a pasar, porque la palabra dice que si pasas por el proceso, entonces nos estamos comparando con Cristo. Si pasas por el desprecio, nos estamos comparando con Cristo, amén. Por eso te decía al principio que si no pasa por nada de eso, que si todo el mundo te tiene muy altiva, pues entonces algo no puede ir bien. No es que te odien tampoco me malinterpreten, bendito sea el Señor Jesús, ¿verdad? Pero nosotros no somos amigos del mundo, amén, es lo que te quiero decir. En Santiago 1:12 dice que bienaventurado el hombre que persevera
bajo la prueba. ¿Ves? Que seamos fieles hasta la muerte, que Dios nos va a dar la corona de la vida, como lo dice en el libro, ¿verdad?, de Apocalipsis. En la adversidad casi siempre es necesario, ¿verdad? Porque es donde estamos más cerca de nuestro Señor Jesús. Una conclusión, ¿verdad? Para esta corta reflexión, ¿verdad? El enemigo, que el Señor reprenda, no está jugando a ser el enemigo, bendito Dios. Anda como león rugiente. Nosotros no tenemos por qué tener miedo, amén. Nosotros andamos con el más fuerte, es el Yahvé, Rafa. Bendito sea el Señor, es el alfa, el omega, el principio y el último, el que ha de venir. Así que no podemos, ¿verdad? No tenemos que estar tristes, ¿verdad? Cuando vayamos a pasar, sí, vamos a tener nuestras altas y bajas porque es parte del proceso, pero abrazados siempre en nuestro Señor Jesús y regocijados en cada una de estas estaciones. Amén. Porque el enemigo no tiene ventaja sobre cada uno de nosotros. No te apartes de Jesús. Jesús, al principio, ¿verdad? En el libro de Marcos dice que Jesús siempre se apartaba para orar. Y cuando los discípulos lo buscaban, él estaba casi ya orando. También recordamos, ¿verdad?, que antes de su entrega, ¿dónde estaba Jesús? Le pidió, ¿verdad?, a Pedro y a los otros discípulos que le acompañase a Getsemaní para él orar. Es importante la oración, una oración firmemente, ¿verdad? Orarle al Señor del cielo que nos ayude a cada uno de nosotros en cada una de estas estaciones, en el sí y en el no, ¿verdad? En la adversidad y en la alegría, aleluya. Y darle gracias al Señor que usted y yo aquí podemos sentarnos, podemos hablar la palabra del Señor. No estamos siendo perseguidos como muchos hermanos en el ayer, como muchos hermanos hoy, ahora mismo. Si hacemos una semejante, vamos, la guerra que todavía sigue siendo por muchos años, la guerra Dios mío, de Israel, bendito Dios, Pakistán, la guerra que tienen, Señor, que hasta bombas tira. No sabemos nosotros la cantidad de personas que no tienen sus extremidades, que no tienen sus pies, porque hasta gente inocente muere. Entonces, ¿qué nos depara a nosotros? Orar por ellos, por cada uno de ellos. Aunque usted no esté ahí, la distancia no es un límite para que la oración del cielo los cubra y llegue a ellos. Entonces nosotros somos más que bienaventurados. Amén. Porque estamos aquí en la distancia hablando de la palabra del Señor cuando muchos otros no pueden. Mis hermanos, que Dios le continúe bendiciendo y oramos para que cada uno de nosotros en estos tiempos, que son tiempos difíciles, no nos apartemos del rostro del Señor, de su resplandor, que podamos orar con Él, decirle, Señor, Dios mío, aquí estamos, cúbrenos, límpianos, Dios de gloria, mira nuestro corazón, Dios mío, si tú ves que nosotros hay camino de perversidad, no permita que avance, no nos dejes caminar, Señor, que podamos progresar, Dios de gloria, de eterno, Señor amado, que tú puedas purificar nuestra mente, lo que vayamos a decir, Padre, que nos podamos detener, Señor, que seas tú enjuegando, Padre, cada palabra que vamos a decir, Dios mío, Padre, cada pensamiento que no sea tuyo, Dios mío, lo reprendemos por el poder de tu palabra, Dios de gloria. Atamos nuestros pensamientos a tus pensamientos y nuestros labios a tus labios, Señor, que sea tu Dios de gloria, abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, revelanos, Padre, háblanos, dirígenos, que no podamos hacer nada, Señor, sino es que tú lo has dicho ante todo, Padre, danos discernimiento del Espíritu, Señor, de gloria, en estos tiempos tan difíciles, Dios mío, Señor, mira los países, mira los niños, mira la juventud, mira los viejos, mira los corazones, aleluya, Padre, prepara cada uno de estos caminar, Señor, que tú vayas delante de nuestro sendero, Padre de gloria, enséñanos, Señor, y que tú nos puedas, Señor, instruir en tu camino, que podamos leer tu palabra, que podamos tener, Dios mío, esta explicación que venga directamente del cielo, que baje rema, aleluya, que seas tú, Señor, que hable en estos corazones y podamos, Dios mío, interpretar lo que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Y que también, Dios mío, cuando no tengamos, que también te podamos alabar, que también te podamos glorificar, así como dice el libro de Habacuc, que aunque la higuera no florezca, aleluya, aún así te vamos a adorar, te vamos a glorificar y te vamos a exaltar, Señor. Gracias por este tiempo, por este maravilloso tiempo. Tuyo es la gloria y tuyo es la bendición del cielo, Padre. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí trayendo este grano de arena, Señor. Sé que los corazones, Dios mío, tú has sembrado esta semilla y sé que tú mismo, oh Jehová, la harás crecer. Bendiciones.